Santo. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Gloria a Jesús. Vamos a tratar la manera de darle, como decíamos, continuidad a este tema que es importante, como todos. La dirección divina. Fíjese que Dios lo podemos ver, o podemos ver siempre su propósito, su deseo para cada uno de su pueblo en particular. Y siempre viene Dios hablando, como dice el libro de los Hebreos en su capítulo número 1, dice que Dios, habiéndonos hablado de muchas maneras y de muchas formas, a través, dice, de los profetas, y ahora nos habla por su Santo Hijo. ¿Por qué Dios, lo vemos en las Escrituras, que se empeña en hablar a su pueblo? La razón por la cual el Señor habla a su pueblo es para que a través de esa palabra su pueblo sea dirigido, su pueblo sea orientado, porque es la única manera como, siendo personas vulnerables, débiles, muchas veces con muy poco razonamiento en el sentido de poder comprender el futuro, los peligros, ahí viene Dios y a través de la guianza divina nos va enseñando, nos va conduciendo, como lo haría, lo vemos en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, por sendas de justicia Él me guiará. Y vemos en ese salmo que es el Señor guiando. ¿Por qué expresa ese salmo esa guianza? Porque es la única manera como su pueblo, sobre todo, podemos ser preservados. Fíjese que en ese salmo dice, habla de que Él, o cuando vayamos por el valle de la sombra y de la muerte, Él nos guiará y nos permitirá poder superar el camino. En las estaciones nos pastoreará y sucesivamente hasta llegar, dice, a la casa, hasta llegar, en este caso, el último versículo, el Salmo 23, está hablando hasta concluir la carrera. Siempre Dios voy a usar esta palabra, se molesta cuando dentro de su pueblo, ese pueblo se dirige en una actitud de no consulta a Dios. Eso sí que es algo que no lo ve bien Dios. Lo vemos que se queja. Lo vemos que está, por ejemplo, diciéndole a Israel que este pueblo se ha ido por el camino incorrecto, y se ve la molestia del Señor. Aun cuando el Señor, hermanos, está siempre esperando la consulta, esperando el que nos aboquemos a Él para preguntar qué es lo que debo de hacer en esta proyección, de qué manera tengo que arrancar, de qué manera tengo que
preparar este ambiente para alcanzar este objetivo. Siempre Él está esperando eso. Como sería, voy a iniciar este negocio. Por lo general, a veces nosotros siempre decimos, bueno, en el nombre del Señor, ahí vamos, ¿verdad? Pero esas son muchas veces frases ya rayadas que las practicamos en la iglesia, su pueblo la practica, pero no es eso en sí, en el fondo de lo que debería ser el pedir esa dirección divina. Voy a emprender, como Santiago dice, por lo menos dice que hay que pedir, hay que decir primero Dios. Voy a ir a comerciar, a traficar igual comercio, y vamos a hacer esto. Y había que consultarle a Dios. Cuando Santiago está diciendo que hay que consultarle a Dios, ese es el deseo de Dios, ese es lo que espera Dios, que todos le consultemos y le digamos, Señor, voy a emprender esto, voy a ir allá, voy a quedarme acá, no me voy a mover acá, voy a, como decíamos, mencionábamos algunos detalles de tantos que pueden mencionarse. La vida está llena de proyecciones, de sueños, de ideales, pero es imposible alcanzar en espacios tan cortos como esto el ir mencionando. Pero mencionamos el caso de esa disposición de casarse, ¿verdad? Voy a emprender, Señor, un noviazgo, voy a casarme con esta persona, pero yo necesito tu dirección, yo necesito saber si esto es tuyo, si esta es tu voluntad, si esta es la persona que yo necesito para realizar mi vida, para realizar una familia. Eso es un hecho, hermanos, que Dios siempre está esperando en cualquier campo, como decíamos. Y el asunto es porque siempre que no consultamos, es igualito a lo que voy a hacer el ejemplo de los hijos con los padres. Y sobre todo los hijos que están todavía, y aun cuando estén viejos, siempre el consejo del padre es importante, hermano. Siempre dice el proverbio que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Hay una mejor dirección. Es decir, el vivir como creyentes, una vida inconsulta, una vida como el animal, como dice el Salmo, no seas, dice, como el burro, dice, que necesita cabresto, ¿verdad? Es decir, como ahí hace la comparación de un animal que se va por sus instintos y no por una dirección. Acuérdense que el animal no tiene razón, pero tiene instinto. Aún en el instinto muchas veces funciona y funciona bien. Cuando dice el proverbio con respecto a las hormigas, ve perezoso las hormigas que no tienen director, pero que en el instinto saben que en el invierno se recoge para el verano. Aprende, le dice, es decir, una cátedra que está dando el Señor, tomando el ejemplo de un insecto para hacer ver al hombre que tiene nada menos la imagen, la semejanza de Dios, pero que no consulta, pero que nos vamos por nuestras, decíamos el jueves, nos vamos por nuestras percepciones, nos vamos por los impulsos puramente humanos, como en el caso del corazón. El corazón, decíamos que dice Jeremías que es engañoso más que todas las cosas. ¿Qué significa eso? Que si yo me voy por corazonadas y no por
previo, una consulta al que sabe el futuro, al que sabe, hermanos, todo lo que es y lo que yo necesito. ¿Cómo va a ser eso un asunto sin sentido? Acercarnos a Él, pedir esa dirección, y es un hecho que vamos a triunfar. Siempre las personas que en ese campo general no tienen la tendencia de preguntar, de ser orientados en ese campo humano y en el campo de la iglesia, de hacer lo mismo con Dios. Bueno, Dios, ¿por qué siempre cuando ya estamos con el gran problema es ahí donde venimos corriendo? Donde venimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué esto me salió mal? ¿Por qué este asunto? Y empezamos, quejándonos con Dios. Pero bueno sería que siempre que nos quejemos, esa queja previo haya habido pues un constante interés de cada uno para pedir la dirección. Y si allá no fue mal, bueno, Señor, yo te consulté. Bueno, Señor, yo lo hice. ¿Y por qué? Por lo menos, si se hizo, pero vamos a ver a continuación de qué manera se hizo, porque muchas veces uno da la impresión que sí está buscando la dirección de Dios, que sí está pidiendo esa reflejo, esa directriz de Dios, pero y allá fallamos. Yo no digo que no se puede fallar, porque hay asuntos que no los entendemos, pero que allá fallamos en la idea de que ya habíamos pedido dirección, pero ¿de qué manera la habíamos pedido? O sea que este asunto no se puede manejar de una manera superficial. Esa sería la respuesta. Debe de ser una cosa concisa, una cosa fuerte, una cosa seria, para por lo menos, si allá al final estamos pasando por una cosa que no la preveíamos, como sería un matrimonio hecho pedazos, ¿verdad? Bueno, Señor, ¿cómo es esto? Bueno, ha de haber algunas otras razones, pero eso es lo que vamos a ver acá en esta noche. Cuáles son como las señales que nos corroborarán que vamos a ir, hermanos, a pegarle al blanco, porque de eso se trata. Si de palos, ¿para qué tanto en esta tierra? Pero que esto nos sirva para que podamos padecer menos, porque de eso es lo que se trata. No nos vayamos a acostumbrar a que, bueno, esta es la vida, leño, angustia, dolor. Pero ¿por qué si yo soy tu hijo? Pero sos un hijo, podría contestar en ocasiones el Señor. Sos un hijo, sos una hija que sencillamente me hiciste a un lado, que sencillamente te dejaste guiar por tu corazón y que nunca leíste ahí en el libro de mi siervo Jeremías, que dice que es engañoso el corazón. Entonces, mire, hermano, cuando sucede esas cosas, yo diría, como que la lógica nos lleva a decir, bueno, Dios no tiene por qué ayudarnos, sino fuimos concisos, precisos, para buscar la dirección, para buscar la guianza, para ir a consultarle a Él, como decíamos en el caso de hermanos de David. Cuando David, decíamos, dice en Primera de Samuel 23, 1 al 4, habla de que David tiene un problema, y el problema es de guerra. Y en este caso, cuando se habla de la guerra, David tiene, que consultarle al Señor, porque los filisteos habían rodeado una ciudad que se llamaba Keila, y el hecho era de que David, por un lado,
no estaba en las condiciones de, pues sí, de hacer acto de presencia, porque era un fugitivo, andaba huyendo. Pero como eso era así, porque Saúl lo andaba buscando para matarlo, pero David sabía que él podía consultar a Dios, aun cuando su situación en cuanto al campo político era muy mal con el rey Saúl. Pero ahí vemos nosotros en ese capítulo que se aboca el Señor y le dice: Señor, iré a pelear, iré a defender a la ciudad de Keila de los filisteos. Y le dice la voz: sube, sube. Y bueno, cuando le dice sube, entonces David lleva ya la dirección, lleva el aval de Dios. Y vamos a ver, David les asienta una victoria en la guerra a los filisteos en esa ocasión tremenda, una que les arrancó todas las riquezas a los filisteos. Pero luego David se queda ahí se queda en la misma ciudad. Y por ahí hay un chambroso que le lleva la bulla a Saúl, que David está en Keila, y como lo anda persiguiendo Saúl, entonces vamos a ver, cuando Saúl está en Keila, es un peligro para toda la ciudad de Keila. Pero vamos a ver qué se puede hacer. Es una emergencia, es un peligro. ¿En qué? Porque si viene Saúl, va a arrasar. No solo, hermanos, no solo le va a quitar la vida a David, sino va a arrasar con toda la ciudad de Keila. Ahí se ve en un gran terrible problema David. Ahí está son cosas, son embudos que la persona no haya que hacer. ¿Qué hago? Pues usted puede asociarlo a cualquier otra cosa. Yo le estoy acá narrando lo textual del capítulo acá en Primera de Samuel. Esa angustia, ¿qué hago? ¿Cómo hacemos? ¿Para dónde agarro? ¿Qué haría David ahí, hermano? Porque por un lado, David quería, bueno, él sabía que él era el problema si se quedaba en Keila. Pero ¿qué hago? Pero también si salgo, caigo en las manos de Saúl. Pero ahí viene otra vez la consulta. Damos un amén. Viene la consulta en el versículo número 10 al 13 de ese capítulo. Viene la consulta: Señor, otra vez la consulta. Es que por eso es que eran vencedores, triunfadores dentro de las guerras, dentro de sus proyecciones. Ahí lee usted que en el verso 10 al 13 vuelve a consultar: Jehová, ¿qué hago? David viene sobre esta ciudad. ¿Qué hago, Señor? ¿Me quedo o me escapo de la ciudad? Ahí usted lee que le dice: levántate. Cuando le dice levántate, escapate, ponételas, porque a la verdad mi voluntad es que esta ciudad no perezca por causa tuya. Como 400 hombres, de inmediato David se escapa de la ciudad. Y luego le vino la noticia a Saúl. Le dijeron que mira, ya David se fue de Keila, ya no está ahí. Entonces desistió de destruir la ciudad. Pero todo es un asunto de consulta. Aleluya, damos un amén. Todo es un asunto de consulta, de guianza. Pero eso está ahí en la palabra. Esto lo tenemos nosotros acá. Pero vamos a ver, siempre ahí, por ese ejemplo que le estoy poniendo, ahí vemos que se sale adelante. Ahí vemos que se evita la destrucción de una ciudad. Ahí vemos que cuando tiene el ok, por decirlo de esa manera, hoy modernamente, del Señor a David, ahí vemos que él es librado. Ahí vemos la victoria. ¿Y qué nos dice eso a nosotros? ¿Acaso eso está de adorno, todas esas experiencias? ¿Acaso eso está porque habían escritores en ese tiempo? Habían personas que no tenían que hacer y se ponían a escribir y cosas de esas, y vinieron algunos recopiladores y pusieron y armaron y ya nos metieron la idea que esta es la palabra de Dios.
Esta palabra es inerrable. Esta palabra no tiene error. Esta palabra es viva y es eficaz. Esta palabra, hermanos, es lámpara a nuestros pies y es lumbrera en nuestros caminos. Entonces, ¿en qué sentido está el asunto acá? Que no eran, hermanos, personas que estaban trasnochadas y que estaban que no desocupadas y que no hallaban qué hacer. Era el Espíritu Santo que los guiaba a tomar la pluma y escribir esta que era la voluntad de Dios. Escribe este caso, por poner ese ejemplo, escribe este caso y esto le va a servir a mi pueblo por todas las edades. Así que esta palabra, la palabra escrita, es para nosotros. Ese no es un asunto que está ahí para que, hermanos, para que pensemos lo que acabo de decir. Es la palabra, es el consejo de Dios. Fue el consejo de Dios que lo hizo literalmente en el caso de David, para que se expandiera por todo el recorrido de la historia de la iglesia. Entonces ahí venimos nosotros y corremos a la consulta. Bueno, si David consultó, ¿y quién era David, man? ¿Quién era David? Yo me pregunto. ¿Le llegaríamos nosotros a los calcetines a David? ¿Le llegaríamos nosotros, hermanos? Era el cantor de Israel, era el mimado de Dios, era el hombre que Dios hizo un pacto de perpetuidad con David en la persona de Cristo. Es decir, ese David siempre fue el tipo de Cristo. Ese David no necesitaría, diríamos, entonces, si Él es mi Padre, si Él es el Dios que cuida de mí, como dice aquel canto, Él es el que yo no tengo nada que preguntarle, Él sabrá qué tiene que hacer conmigo. No, para eso nos dio razón, para eso nos dio sentir y para eso nos dio voluntad. No somos, como dice el proverbio o el salmo. Amén. Entonces, nosotros entonces tenemos todo eso para venir a la consulta. Ahora vamos a ver, hermanos, voy a avanzar para que podamos ir haciendo algunos análisis o haciendo algunas comparaciones. Por lo menos sería cuáles las señales. ¿Cómo es que vamos en este caso, pues aquí leíamos que, ellos preguntaron y tuvieron una respuesta. Y sucesivamente hubo una respuesta. Pero puede ser eso también una respuesta oral, una respuesta que recibamos de parte del Señor. Pero para definir un poco en este particular, ¿cuáles serían unas señales prácticas para poder ver si vamos en la voluntad de Dios? Si vamos de acuerdo a lo que es lo correcto, para no dañarnos al final. Por lo menos una de las cosas que debemos de ver, debe de haber en nosotros primero, y vamos a irnos a Romanos. Váyase al libro de Romanos, en el capítulo número 8. Esto lo vamos a ver, y voy a usar la palabra de convicción interna. Esa es una frase que vamos a usar. ¿Para qué vamos a usar esa frase de convicción interna? Convicción interna. ¿Qué quiere decir eso? Que luego que nosotros hayamos consultado al Señor, nosotros tenemos que tener una convicción interna que esa es la voluntad del Señor.
Este asunto no es un asunto semántico. Este asunto no es un asunto así de emociones. Tiene que haber en nosotros una convicción interna. Y esto lo vemos en el versículo número 16. Fíjese bien. O sea que hay reacciones dentro de la persona. En este versículo número 16 dice: el Espíritu mismo da, ¿qué dice? Testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí vamos a rescatar: el Espíritu mismo da testimonio al espíritu nuestro. Eso asócielo a convicción. Yo siento en mi interior, siento en mi espíritu que yo tengo la convicción que eso es como que usted va a qué, vamos a poner un ejemplo. Usted tiene convicción que va a lograr su carrera. Yo tengo convicción, ¿por qué? Porque, bueno, las convicciones, usted siente una fortaleza, una fuerza interna que le permite tener esas convicciones que va a lograr ese objetivo. Entonces, en este caso, cuando previo de haber nosotros consultado, debe de haber, sin duda, en el caso de David, hubo esa. Yo me pregunto, o preguntémonos, ¿de qué manera el Señor le habló? Porque uno puede, hermanos, hay voces diferentes. Dentro del campo humano, no solo hay voces de Dios, los demonios imitan aún las voces. Los demonios son imitadores. Es decir, se visten de ángel de luz, dice la Biblia. Pero es ahí donde nosotros, por ejemplo, en el caso de David, que cómo sabemos que David pues se le dijo levántate o sube, levántate, y la otra es primero es sube y lo último es levántate, ándate de acá. ¿Cómo se lo dijeron? No se sabe. Ahí lo que se dice que hay un profeta que está usando Dios, pero aun cuando fuera un profeta y aun cuando no fuera un profeta, David tuvo una convicción. A eso voy. Una convicción que esa voz que le dijo anda, esa era de parte de Dios. Uno siente una convicción. Entonces David sintió esa convicción. Y cuando dijo levántate o lárgate, él sintió esa convicción también. Él tenía 400 y más hombres, y los hombres de David eran hombres fieros para la guerra. Los hombres de David no eran nenas, los hombres de David eran hombres experimentados. Que un solo hombre de eso, hermano, un solo hombre de eso no le era costoso matar, no le fue costoso matar un león adentro de una cueva. Había que probarnos a nosotros. Es decir, eran hombres que peleaban hasta con las uñas. Y se dice que, por lo menos en el caso de las comparaciones, un soldado de los de David hacían 10 de los otros. Pero él no se avalantonó porque tenía esa capacidad militar y destreza. El hombre consulta a Dios y luego viene esa convicción. Por lo menos si usted va a hacer sí, Señor, tú me has dicho que sí, pero usted no siente esa convicción. Eso hay que ponerle atención, ¿verdad? Yo siento que ella es mi futura esposa. Y usted no siente nada. Usted no siente esa, o viceversa. Y yo sé que este es el negocio que Dios tenía para mí. Usted no siente esa, es que uno siente esa convicción. Nosotros somos personas, hermanos, emocionales. Claro que las emociones en este caso nos llevan a esa convicción. Y por supuesto, lo otro es la convicción también
de estar de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? A la palabra de Dios. En este caso, ¿verdad? Debe de estar amparado en la palabra de Dios, como dice el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera en mi camino. Entonces va acompañado con la palabra. Lámpara es mi pie. Tengo una convicción. Tengo convicción. Y esta convicción es que la palabra, si es en el caso, como dice, les hablé a los pasados por los profetas y a ustedes por el Hijo. Es convicción esta palabra que estoy leyendo, porque cuando uno llega y lea y llega a darse con un versículo, por lo menos en el caso de Martín Lutero, la conversión de Martín Lutero, ¿qué es lo que la genera? Era un gran monje, un gran hombre de religión, y era tan terrible su devoción como monje. Era tan terrible su devoción que veía a Dios como el Dios justiciero que no perdonaba nada, que solo era fuego contra el transgresor. Y este hombre en esa condición, dicen que solo vivía llorando, orando 12 horas y salía. Tenía tenía aquel presentimiento que había pecado con la mente. Me va a matar. Luego caí otra vez de rodillas. ¿Y qué cambió? Así estuvo por años con ese concepto que Dios no perdonaba al que pensaba mal, no digamos al que actuaba mal. Pero ¿qué lo convierte? Cuando encuentra ahí en Romanos, el justo por la fe vivirá. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El justo por la fe vivirá. Entonces es un solo versículo, lo cambia, la palabra lo cambia. Tiene que tener esa convicción acompañado con la palabra. Es cuando él le dijeron, te vamos a regalar esta Biblia. Es un hombre atemorizado. Era un hombre atemorizado. Atemorizado. ¿Cuál es el versículo? ¿Cuál es el versículo? 17, ¿verdad? Ahí está el versículo. El justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué es? Cambió. ¿Y por qué cambió? La palabra lo lleva, hermanos, a una convicción que ya no sé, que él ya no ve ese Dios terrible, ese Dios fuego que mataba al hombre malo solo por pensar mal. El hombre se liberó, pero ¿qué lo liberó? La convicción de la palabra. Él sentía paz en su corazón. O sea, que tiene que haber convicciones. Damos un amén. Por otro lado, para que avancemos, necesitamos, Dios va a hablar de diferentes maneras, pero hay muchas formas, muchas maneras. Por ejemplo, el caso de el consejo. El consejo. Dios nos va a hablar en una ocasión por su palabra, por convicción. Es decir, nos va a confirmar que eso está así. Pero también es necesario acudir a lo que es el consejo. Gracias a Dios que en esta iglesia, hermano, como todos ya estamos, ya reinamos, ya no necesitamos nosotros, ya no necesitamos consejos. Ya nosotros no, hombre, si nosotros somos de los mejores intérpretes y mejores teólogos de la Biblia y los mejores espirituales, así que ¿por qué Dios no me lo va a decir a mí? Tengo yo que irle a preguntar al otro. Lea, hermanos, el Proverbio 11:14, y eso nos va a ayudar porque aquí es asunto de Biblia, no es asunto de caprichos. En este 11, el verso 14, ¿qué es lo que dice? Donde no hay dirección sabia, léalo conmigo, ¿qué dice? Caerá el pueblo,
Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Siempre es importante. Fíjense, hermano, que no es para ponerme yo de ejemplo, pero bueno, mi vida, siempre mi vida, en todos los aspectos de todo mi desempeño de mi vida, he sido raro, bastante raro, porque siempre he sido preguntón. Siempre he sido preguntón. Siempre he preguntado, siempre he buscado. Por supuesto, uno no le va a ir a preguntar a cualquier loco, ¿verdad? O a cualquier loca, ¿verdad? ¿Y usted qué cree? A la comadre, al vecino ahí que está patas arriba, al psicólogo que está dando consejos, pero que su vida está destruida, hermano. Uno debe de saber que a quién le va a ir a pedir un consejo, una dirección, que es Dios va a usar a esa persona sabia. Hay que buscar a un sabio, hay que buscar a alguien, no un ángel, sino una persona sabia, una persona coherente. Un hermano en una ocasión le cuenta su problema a un hermano sabio de acá de la iglesia. Luego no se había dado cuenta el hermano que tenía el problema y le contó a este hermano sabio que este hermano sabio se le llamaba la prensa gráfica. Era la competencia de ese periódico. O sea que no, uno tiene que saber, aquí no se trata de amistades, aquí no se trata de que apariencia, aquí se trata porque mi proyección, yo necesito que esa proyección vaya a lo seguro, porque garroteados, ¿para qué tanto? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Yo necesito llegar, hermanos, a puerto seguro. Eso es bueno, eso es el que tiene razonamiento. Llegar a puerto seguro. Entonces, yo voy a buscar entre no solo uno, sino muchas veces en muchos sabios. Porque el sabio tiene el consejo muchas veces. Y digo muchas veces para no presumir, pero dice por la bendición. ¿Cuál es el versículo 14? Donde no hay dirección sabia, cae el pueblo. Todo pueblo que no consulta, toda familia que no consulta, todo individuo de la iglesia que no consulta. Voy a comprar esta camisa, dice, voy a comprar esta comida. Eso no anda consultando eso, cómaselo y póngase sucesivamente. Son cosas que no son triviales, esas cosas triviales son cosas, hermanos, fundamentales que nos pueden afectar. Claro que la idea es que nos bendiga y que no nos afecte. Entonces, en ese sentido es que vamos a todo movimiento, lo que sea, yo necesito. Y no estoy yo en contra de todos los hermanos que emigran, como lo he dicho, lo decía el jueves, pero algunos, Dios en su misericordia les ha permitido, por lo menos, hermanos, alguna pequeña estabilidad y tal vez la familia no se ha destruido, sobre todo aquellos que se dividieron en familia. ¿Verdad? Pero es duro realmente, a veces dejar los hijos acá, dejar la mujer acá. Yo me recuerdo de una persona que estaba acá, luego se fue para allá, dejó a su esposo, sus hijos, luego se casó allá al otro lado, allá en el norte, se casó y este hombre, bueno, dejó de estar en la iglesia, andaba todo destruido y no era para menos, porque recibió un tremendo golpe emocional. Y sus hijos, ¿qué, hermanos? Un desastre realmente. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué puede hacer Dios en eso? Porque no se consulta. ¿Por qué no se consulta? Porque siempre nosotros tenemos miedo que nos digan lo que no queremos oír. Ese es el problema. Nosotros queremos siempre. Nosotros somos campeones. Yo consulté al hermano, consulté. Sí, pero no. Hace poco hablábamos con
con un hermano y tuvimos una consejería. Y yo le dije, aquí tenés que tener cuidado. O sea, yo siento aquí. Y él me dice, hermano, me dice, yo me tuve que pasar el desierto, me dijo. Me recordaba del caso que usted me dijo. De modo, ¿verdad? Ese es el asunto. Porque él no hizo caso. Y gracias a Dios, pues que Dios obró. Y ahora pues es una familia integrada. Pero vaya, hermanos, pero vaya, ¿por qué necesita? ¿Por qué me pregunta? Y bueno, no asimila, no obedece, no pone en práctica aquello, porque siempre lo que sucede en nosotros es que queremos oír le voy a decir así, de una manera así corriendito, el caso para que podamos hacer un contraste ahí. En el caso, usted lo lee en su casa, pero le voy a dar la cita. Segunda de Crónicas 18, segundo libro de Crónicas, ahí lo anota, ya lo leemos. En este libro de Crónicas se habla se habla de Josafat. Josafat, hermanos, bueno, se hace amigo porque pues sí, tenían amistades así entre familias, se casaban los hijos se casó el hijo de Josafat con el demonio se hizo de suegra con la demonia de Jezabel. Y en ese caso tenían esas relaciones, esos dos reyes, el rey de Israel y el de Judá. El de Judá era Josafat. Pero para avanzar, llega Josafat a visitar a este amigo rey Acab allá en Israel. Y allá le dice, mira, yo quiero que vayas conmigo, le dice, a la guerra. Vamos a ir, acompáñame. Como no, hombre, le dice, somos carnales, somos parientes. ¿Cómo no voy a ir? Pero mira, voy a pedirte, le dijo, ya todo el ejército para ir a pelear con los otros. Y le dice Josafat, no hay alguno aquí, algún profeta de Dios, le dice, no hay alguien aquí, consultarle más bien, no hay alguien. Como no, le dice, aquí tengo 400, tráelos. Y empiezan los 400, sube, que Dios, y se ponían unos cuernos. Los mentirosos, porque los profetas falsos siempre han habido, hermano. El problema es aquel tonto que les cree. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ese es el problema. Siempre, entonces vienen estos tales profetas y el jefe de ellos se ponía unos cuernos. Así acornearás tú a tu enemigo, lo vas a vencer. Y todo era victoria. Eso es lo que quería oír acá. Porque eso es lo que él iba a ir a vencer, y aquel le daba, pero ese era pisteado, como dicen. Esos son de esos pastores, hermanos, asalariados, de esos profetas, hermanos, fraudulentos, eran los que tenía este tal Acab. Pero ahí viene el oído y dice el rey, ¿cómo se llama el rey? Dice el rey Josafat, mira, le dice, no me parece este volado, porque todos dicen que vas a cornear. No hay algún profeta de Dios aquí, le dice. Ay, sí, le dice, pero hay uno que se llama Milcaías, que ese siempre me dice lo contrario. Por eso no lo consultaba, porque siempre le decía lo contrario. Traerlo, vayan, y lo fueron a traer. Y dice Milcaías, por ejemplo, en ese capítulo, por lo menos en el versículo número 18 al 14, vemos esa historia. Y Milcaías, por último, dijo, no vayas, le dijo, no vayas, dada la presión que le dijeron, ¿verdad? No vayas. Y en el versículo 30 de ese capítulo viene Micaías y dice, van a ser desparcidos, los van a derrotar. Y el rey se puso bravo. Y así sucedió, hermanos. Pero en el versículo número 30 lo que quiero señalar es que el que estaba consultando a Dios, que si subía con su amigo Acab, bueno, el Señor le habló que no subiera, que iba a perder. Pero se fue el tal Josafat con el chero, hermanos, y se fue a la guerra.
Y dice que se disfrazaron los dos. Le dijo, ponete mi ropa, vos, le dijo acá a Josafat, y yo me voy a poner las tuyas. Y dice el rey de Egipto, dice el rey que le dijo a los soldados, no vayan a atacar a ningún soldado, ataquen al rey de Israel. Y como Josafat tenía la vestidura del rey de Israel, los soldados lo rodean. Mire los problemas que se mete uno cuando ya oyó la voz de Dios, oyó el consejo de Dios, pero como no quiere obedecer porque no se apega a lo que quiere oír, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahí lo vemos que los soldados lo rodean. Aquí está el rey de Israel, matémoslo. ¡Ay! Pegó un gran grito. No, yo no soy, yo la ropa es la que tengo del otro. Déjenlo. Y Dios en su misericordia no permitió que lo mataran a este desobediente. Entonces, la gente sabe lo que pasa. Compro este bien, hermano. Compro esta casa, hermano. Compro esto. Que preguntarle a Dios. Hay que sentir esa convicción, si es así o no. No hay que irse por las emociones. Mire, hermano, los fracasos siempre se dan por las emociones. Por lo menos los vendedores a uno lo llevan al clima de la peor emoción y uno dice, firma. Ya me ha pasado a mí y me he metido unos líos y ahora digo, yo tengo que contar 10 antes de firmar. Y si no, todavía estoy emocionado, tengo que contar otros 10, y si no otros 10, y si no otros 20, porque es mejor estar, hermanos, en la parte, como dice aquel, en la parte normal, en la parte pasiva, para poder hacer un negocio. Porque si nos vamos, no me lo van a quitar, no te emociones, porque te va a ir mal. Porque las emociones es el mismo corazón que nos está engañando. No, que esta mujer es preciosa. A veces parecen preciosas y a veces parecen agendosas. Y peormente cuando se quieren casar o cuando nos queremos casar. Bueno, yo ya me casé, hermano. Nos lavamos los dientes, nos recortamos, nos arreglamos los bigotes y todo eso, y caminamos decentemente y hablamos técnicamente. El problema es cuando allá les sale, hermanos, como decíamos la vez pasada. Que por lo menos para una consejería para alguien que se va a casar, primero hay que enfrentarlos con realidades. Hay que decir, usted es señorita o no es todavía señorita. Porque si le ha dicho al otro que es señorita y allá le aparece que ya no es señorita, ahí viene la desgracia. Yo aquí los he mandado a hacer hasta, ahí está el hermano Eduardo. Póngase de pie, hermano. ¿Qué lo mandé a hacer a usted cuando usted se casó? Hable duro. O disculpe que lo esté tomando como ejemplo. Siéntese, hermano. Aquí, es decir, porque el problema es que cuando hay esa consejería y hermanos y después las cosas salen por otro lado, y a usted está completo de su cuerpo, no vaya a ser que después le salta en la prótesis de la pierna, hermano, ¿y por qué no me dijiste? Y allá que cuando dice allá al baño y se saca toda la prótesis, bueno, y no tenía dientes, no, ¿por qué no me dijiste? Bueno. Y ahí vienen los buchinches y ahí viene pero entonces el consejero tiene que ser muy espiritual, muy objetivo. No es, la gente no pide consejo. ¿Por qué? Porque se va. No dice, si es que, ay, hermano, mire lo que está sucediendo ahorita, el feminicidio. Es increíble. Yo estaba viendo a un hombre que me dolió el corazón, una muchacha periodista. Bueno, ustedes saben, pues aquí en el país, ¿cuántos hombres ha matado a su propia mujer? Ese tipo la mató y la echó a un saco y la fue a botar allá por Santana. Desgraciado. Increíble a lo que se llega. Pero si se puede ver las fotografías o los videos cuando eran novios, boquita, ¿qué querés? ¿Ah? ¿Qué te doy, mi amor? ¿Ah?
Fíjese que, bueno, aunque no es el tema, ¿verdad? Pero si se hablara del noviazgo, el noviazgo original es para conocerse. Si uno, y no es el modo de ahora, el noviazgo, como ya lo hemos dicho, ¿verdad? ¿Cuál es la moda de ahora? El noviazgo original es para conocernos. Bueno, vamos a conocerte. Ahí cada quien tiene que cuidarse. Y es mejor ser original. Si uno es lo que es, bueno, hay que exteriorizarlo de una vez. Todo eso es sano. Pero avanzo, hermano. Otro aspecto, aquí vemos a este rey que se le dijo y no obedeció. Ese es el tipo exacto del que se le da el consejo. No lo haga, hermano, no lo haga. No vaya a ese viaje, hermano. No se meta a ese negocio, hermano. No se meta a esa deuda, hermano. No se meta a eso, hermano. No lo haga. No, es que mire, ¿y por qué lo hizo? Bueno, porque yo sentí que eso era. Bueno. Otro detalle es, hermanos, hay una tranquilidad cuando hay ese aceptar de Dios, ese comprobar de la voluntad de Dios. Y eso lo vemos en Primera de Juan, capítulo 3. Córrase y vámonos con esto. En esta carta, Primera de Juan, ¿ya la tenemos? Dicho de otra manera, usted va a tener paz en su corazón. En el capítulo 3. Ahí vemos en el verso 20, ¿ya lo tiene? Usted va a tener paz, por eso es que no tenemos que acelerarnos. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Es decir, si mi corazón me está diciendo, está mal, no va bien. El corazón es lo mismo conciencia. Por ahí vamos. El versículo número 22 también dice, y cualquiera cosa que pidieres, la recibiréis de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. El corazón. Esto es importante. Por ejemplo, otro aspecto que necesitamos es que debe de haber siempre las evidencias de la certeza que esa es la voluntad de Dios. Las evidencias. Y esto podemos tomar el caso de Gedeón en el libro de Jueces. Ahí ya lo leíamos la vez pasada. Cuando habla Gedeón en su capítulo 13, dice, si sale el vellón mojado, aun cuando no hay rocío, yo estoy consciente que tú lo estás mandando. Sí, y lo hace de nuevo, está reconfirmando. Necesitamos realmente esa señal también, ¿verdad? Que haya en nosotros, en ese momento de la decisión, que haya esa certeza y que por otro lado siempre tenemos que ser prudentes, porque lo que muestra Gedeón ahí es prudencia, pura prudencia. Ser prudente. ¿Por qué muestra prudencia? Por cuando él dice, no, yo no me, y aun cuando el Señor le está mandando, pero él prudentemente está pidiendo reconfirmación. En su capítulo número 6 de Jueces, verso 36, allí vemos ese constante trabajo de Gedeón. Ahora, hermanos, vamos a seguir ahondando en estos temas, pero vamos a ver, hay ocasiones que también lo va a hacer Dios a través de un sueño. Hay muchas maneras, que es lo que vemos nosotros, por ejemplo, en el caso de José. Dice la Biblia, oiga, con esto finalizo. Dice la Biblia que Herodes quería matar a José, quería matar al niño, perdón. Pero viene un ángel en la noche, capítulo número 2 de Mateo, verso 13, le dice el ángel a José, levántate,
porque quieren matar al niño. Inmediatamente se levantó. Se guardó que Herodes matara al niño por medio de un sueño. Ahora yo finalizo diciendo lo siguiente. Usted me dirá, bueno, hermano, de alguna manera he entendido, o se ha dado a entender, sería mejor. Voy a ir aplicando eso, porque cada uno de nosotros, la hermana que está aquí adelante, el otro y el otro y el otro, y los que están oyendo allá, todos somos seres que tenemos siempre proyecciones en la vida. Siempre, aun cuando ya hayamos alcanzado alguna. Pero usted me dirá, ya eso me va a servir mucho. Pero le voy a decir una cosa, y es lo siguiente, que para lograr el que demos y acertemos a ser dirigidos por Dios, para ser dirigidos por Dios y tener esa sensibilidad, necesitamos buscar al Señor, necesitamos una entrega, necesitamos una búsqueda, necesitamos, hermanos, una dependencia de Dios. Eso necesitamos. Eso sí, no va a venir sin anestesia. Eso no va a venir por casualidad. Siempre, si hablamos de José, que por sueño, ¿cómo le habló el Señor? ¿Cuál era el trasfondo de la vida de José? Era un hombre justo, un hombre santo. Damos un amén. Es decir, usted o yo, todos, yo tengo mis proyecciones, como las tiene usted, pero para ser sensible a la guianza del Espíritu Santo, o de Dios, a la guianza divina, que es el tema, hermano, necesitamos meternos con Dios. ¿Para qué necesitamos meternos con Dios? Para ser sensible a su voz, para crear las condiciones. Así uno, hermanos, así algo carnudote, así uno que solo ve carne, que solo ve, que no se interesa por doblarse un rato a buscar de Dios, sino un rato, sino que se vuelva un hábito, la oración, la lectura, el congregarnos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Y cuánto tenemos que hacerlo? Bueno, depende de lo que usted quiera. Si usted no quiere errar, si usted quiere llegar a puerto seguro, usted tiene que buscar bastante. Usted tiene que buscar al Señor. Pero eso de ayuno ya no pega en este tiempo. Bueno, que no pegue. Pero para el que no quiere, hermanos, un fracaso al final de lo que es la vida, pues tiene que meterse. Porque solo buscando a Dios vamos a tener sensibilidad, vamos a crear el ambiente. Imagínense que aquel señor, ¿cuál finalizó? Aquel señor que habla la Biblia, que era sacerdote, llámele pastor, se había descuidado tanto el hermano Elí que ya no oía nada. No oía nada. ¿Por qué no oía? Se había descuidado de la oración. Porque esto es peligroso. Uno se puede volver religioso en una iglesia viva, porque no se trata de que porque sea la iglesia viva todos vamos a estar vivos. Va a estar vivo el que se quiera someter. Amén. Ese es el que va a ir creciendo y va a tener sensibilidad. Entonces esto es personal, no es generalizado. Entonces ahí viene Elí, y Elí, hermanos, se había ritualizado ya. El hermano Elí ya quizás era de esos pastores que se gradúan, pues, que ya pastores graduados, pastores jubilados. En este asunto ni los pastores ni ningún que pertenece a la iglesia, hermanos, aquí no hay jubilaciones. Hay jubilaciones ahí en el gobierno, hay en la empresa privada, pero en la iglesia no hay jubilaciones. Daniel no se jubiló cuando aún ya estaba viejito, todavía podía descifrar, hermanos, las escrituras que hablaba Dios en las paredes. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Aquí no se puede jubilar, aquí hay que meterse y meterse y meterse, y cada vez que uno se va metiendo va sintiendo más bueno esto. Deja de estar viendo cómo vino vestida la otra, si anda tacones largos, si anda... Ya a uno no le importa, uno lo que quiere es meter el chuzo, meter el chuzo en Dios.
y uno se está fortaleciendo. Y sale uno, hermano, sale uno que es un Popeye ahí afuera, y llega uno y le sale el diablo en el camino y lo reprende y le saca los demonios. Y es una bomba. Pero eso hay que meterse. Pero el hermano Elí se descuidó, así como vemos algunos de algunas iglesias, que ya solo son el pantalón, dice. Ahí viene el pantalón a la iglesia, dice. Así era, solo era la sotana el hermano Elí. Y Dios hablaba y ya no oía. E insensibilidad. Pero hay un muchachito, ese muchachito que se llama Samuel. Ay, Samuel, ay, estaba al sobresalto, pero una sensibilidad. Por eso es que dijo el Señor, el que no sea como un niño no puede heredar el reino de Dios. Tenemos que tener una sensibilidad de niño. El niño lo regaña el papá y luego está besándolo. Regaña a un niño de estos de aquí de la iglesia usted, le saca el corvo, man. Ese es el problema. Por eso es que estamos algo duros y por eso es que estamos todos golpeados. Y los que no han caído en redes angustiosas van a caer, porque este asunto no es de etiqueta. Las bendiciones se logran metiéndose. Pónganse de pie. Vamos a así de pie. Padre, queremos